Jorge Don, un hombre que llevaba la danza en sus pies y en su alma. La música nos remite inmediatamente y quedará para siempre unido a la imagen de Jorge Don en la película Bailando como nadie, este bolero. Y justamente estamos aquí porque recordamos que el 30 de noviembre de hace 2 años moría Jorge Don. Tenemos como invitadas a Sipe Linkowski. Bienvenida, Sipe, al programa. Sipe. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Y cada vez que se menciona el nombre de Jorge, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés? El primer recuerdo es creo que es el primer encuentro entre nosotros dos que fue tan maravilloso y que anunciaba lo que iba a pasar después. Yo entraba al Teatro Colón, se estaban apagando las luces. Yo siempre voy a los estrenos de Julio Boca porque lo había visto en Moscú cuando recibió la medalla de oro. Y entré, se estaban apagando las luces y el acomodador me llevó y me fui a sentar en mi butaca y casi me siento sobre alguien y dije perdón. Y Jorge me mira, y ese señor me mira, me dice, Sipe Linkowski, y yo lo miro y es Jorge Don. Entonces me hizo así, me agarró de la mano y nos quedamos durante todo el primer acto del Lago de los Cisnes tomados de la mano. Y cuando terminó el primer acto, Jorge me dijo, es para mí un sueño trabajar con vos alguna vez. Y yo creía que era una galantería de él y yo le dije, cuando vos quieras yo estoy dispuesta. Y pasó después. Entonces sacó su entrada de la fila 5 a 159, lo dio vuelta y anotó mi teléfono en la entrada. Y cuando se hizo el estreno mundial de Nijinsky Clown de Dios acá en el Coliseo, yo recibí un gran ramo de rosas blancas con una cajita que él tenía en Lausanne, hermosísima, que se la comenté, y dentro de la cajita había un papelito. Y yo saqué el papelito. No me digas que era la entrada. Era la entrada. Ay, qué bárbaro. Fila 5 a 159, la di vuelta y atrás estaba mi número de teléfono y debajo decía, de mi alma a tu alma, Jorge Don. Qué maravilla. Y ahí empezó toda la aventura. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Delia Don, bienvenida, Delia. Gracias. Hermana melliza de Jorge. Melliza, sí. Y esto, bueno, ha provocado, supongo, una unión muy, muy especial, ¿no? Entre Sí, tus yo hermanos. diría que yo lo clasifico como una unión intrauterina. Ya, Claro, ¿no? claro que sí. Sí. Tenemos un informe preparado, lo compartimos. Lo fue. ¿Lo Gracias compartimos? a Dios, sí. Vamos y después hablamos. El 30 de noviembre de 1992, en el Hospital Universitario de Lausanne, Suiza, falleció Jorge Itovich, el talentoso bailarín argentino que con el nombre de Jorge Don maravilló a miles de espectadores de todo el mundo con sus interpretaciones en el ballet del siglo XX de Maurice Béjart y que logró su máxima popularidad después de bailar el bolero de Ravel en la película Los unos y los otros, de Claude Lelouch. Jorge Don había nacido en Buenos Aires el 28 de febrero de 1948, hijo de Mauricio Itovich, un descendiente de ucranianos, y de Rosa Don, una admiradora de la ópera, quien inculcó en sus hijos el amor por la música. Desde muy pequeño, Jorge, junto a su hermana melliza Delia, comenzó a tomar clases de danza con una profesora de su barrio de El Palomar, y antes de los 8 años ingresó en la Escuela de Danzas del Teatro Colón. Una década duró su formación en la danza clásica, con profesores como Aida Mastrazzi y María Ruanova, entre otros, al tiempo que además tomaba clases de danza moderna con Renat Jotelius. Mientras duraron sus estudios, actuó en varias oportunidades con la compañía de Beatriz Ferrari. Participó en algunas comedias musicales, además de interpretar el papel de Pac en Sueño de una noche de verano junto a Esteban Serrador. En 1961, a la edad de 16 años, recibió su diploma con mención de honor e ingresó al cuerpo de baile del Colón y 2 años más tarde, con ocasión de la visita a la Argentina del ballet del siglo XX, tomó una clase con su director, Maurice Béjart, quien pese a asegurarle que tenía condiciones, le dijo que no podía ofrecerle un lugar en su elenco. Lejos de desanimarse, Jorge viajó a Bruselas. Quería trabajar con Béjart y no cesó hasta lograrlo. La oportunidad llegó cuando uno de los bailarines se enfermó y el director decidió probarlo.
3 años más tarde, Jorge Don protagonizaba Romeo y Julieta y en 1967 se había convertido en el primer bailarín del ballet del siglo XX y el destinatario de las obras de Bellar, que durante 2 décadas compuso más de 30 piezas solo para él, además de convertirlo en su director artístico. Bailó en las principales salas del mundo obras como Pájaro de Fuego, Amor de Poeta, Nuestro Fausto y Golestán, entre tantas otras, y fue aplaudido por los públicos más diversos. Pero en la Argentina, su país, era un desconocido. Cuando en 1979 su ballet se presentó en el Luna Park con Leda y el Cisne, el público de Buenos Aires sacó sus entradas para ver a Maya Plisetskaya y no a Jorge Don, que era su partener. Fue en 1982, cuando contaba con 20 años de carrera, que se hizo popular para los argentinos luego del éxito de la película Los unos y los otros, de Lelouch, en la que Jorge Don interpretó una versión del bolero de Ravel. Pero aquel reconocimiento no logró que el bailarín superara el dolor por tantos años de indiferencia y solía repetir: para un artista, su país es aquel en el que puede expresarse, lo que le provocó no pocos conflictos en la Argentina. Cuando el ballet del siglo XX se trasladó a Lausanne, Suiza, Jorge Don se radicó en aquella ciudad, pero poco tiempo después se alejó con la idea de formar su propia compañía que nunca pudo presentar. Pese a que ya estaba enfermo, durante 2 años paseó por el mundo junto a Zipe-Linkowski la obra Nijinsky, Clown de Dios, y todavía tuvo fuerzas para presentar en febrero de 1992, en Buenos Aires, Danza del Fuelle, con música de Raúl Garelo y coreografía de Bellar, el maestro de toda su vida. Tenía 45 años cuando ya no pudo luchar contra el SIDA, y el 30 de noviembre de 1992, Jorge Don, el talentoso bailarín argentino, interpretó su última danza en el escenario de la vida. Durante más de 20 años bailó en los más importantes teatros y fue aclamado por espectadores de todo el mundo, aunque tal vez a él le hubiera gustado escuchar más a menudo el aplauso del público argentino. Bueno, Zipe está muy conmocionada por lo que acaba de ver. Y Delia, ¿cuál es el recuerdo que te queda de este hermano? Bueno, Jorge era un ser muy especial en todos los aspectos, ¿no? Yo pienso que había que comprenderlo, ¿no? Y fundamentalmente pienso que lo más rescatable de él era la pasión que sentía por su madre, ¿no? Sí. Que la manifestó durante toda su vida. Lleva el apellido de ella, ¿no? Claro. Y en agradecimiento, a lo mejor a todo lo que puso mamá en función a que él llegara a lo que fue. Creo que ella fue la verdadera gestora. Sí. Que vive, mamá tiene 93 años. Claro. Desde el punto de vista de la técnica, ¿ustedes comenzaron de chicos a aprender? Sí, a los 4 años. A los 4 años. Sí, pero realmente él llevó una vida trascendente, ¿no? ¿También por impulso de mamá? Sí, mamá tenía voz de soprano ligera y no le permitieron en su momento estudiar. Y entonces tenía, bueno, así ese deseo que sus hijos llegaran a ser artistas. Y a los 4 años ustedes ya empezaron, digamos... Empezamos a acercarse a la barra. A acercarnos a la barra, sí. Ahora sí, esto que decía el informe, él sentía que quería trabajar aquí, quería ser reconocido en su país. ¿Esto era algo que él manifestaba continuamente? Sí, yo creo que, digamos, ahora a distancia, conociendo todo lo que pasó en los últimos años, que nosotros no lo sabíamos, él se acercó especialmente desde hace 10 años atrás hacia la Argentina, en el momento seguramente que se entera que está enfermo, y quiere, de alguna manera, estar acá, estar con su familia y además trabajar en el país. Se fue con un gran dolor, un dolor terrible, que no pudo bailar en el Colón. Él quería... Sí, esa fue la asignatura pendiente. La asignatura pendiente, él como solista, no como integrante del ballet de Bellar.
Pero, de todas maneras, lo que él hizo en el mundo y la fuerza y el coraje que tuvo Jorge, yo lo acompañé esos 2 años y medio y a la distancia, porque en el momento es como una madre que no ve lo que le está pasando a su hijo. Claro. Recién a distancia, uno sabe, ha tenido un coraje, una valentía y una fuerza y una energía. Su talento lo llevó. Era impresionante, impresionante. Pero nosotros hicimos, ¿qué te puedo decir? 38 funciones seguidas en Japón. Claro. Y yo lo tenía en mis brazos y yo no sentía que él se iba. Y sin embargo, él se iba, ¿no? Pero él era tal la energía que él tenía para seguir adelante, que era impresionante. Hasta la última función que hicimos por tercera vez en Lausanne, después que volvimos de Japón, hicimos todavía Bélgica, París de nuevo y de nuevo Lausanne. Yo no lo podía creer, además, que él estaba enfermo. Yo no lo pude creer. No lo pude creer. Delia, hay algo muy lindo, ¿no? Una autoconvocatoria que va a pasar ahora, que me gustaría que lo cuentes. El día 11 de diciembre, en el Teatro Regio, Sí. Los bailarines del Teatro Colón, Sí, van a hacerle un homenaje. Un homenaje a Jorge Rendirle un Don. homenaje a Jorge Así. Don. Es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y es en beneficio, ¿no? Bueno, muy bien. El Teatro Regio es el que está en la avenida Córdoba 6050. Córdoba 6050. Bueno, esa asignatura pendiente seguramente tendrá el reconocimiento ahora De sus pares, de ¿no? sus pares y del ballet del Teatro Colón. Bueno, Delia, estas flores son muy para amable, usted, y muchas muchas gracias. gracias por haber venido a evocar la vida de Jorge y para vos, Ipe, también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Ya volvemos.